Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 36, donde dice: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Seguramente la caída de la tarde hizo que las gentes, situadas a la orilla del mar, tuvieran que regresar a sus casas para las tareas propias del fin de cada día, de manera que Jesús abandona el lugar y despide la multitud. Entonces, tras dejar las gentes, esta despedida de Jesús no era una marcha apresurada, sino afectuosa, es decir, como si dijese hasta mañana, que despide a los alumnos después de un día de escuela. También los 12. Ellos habían estado presentes en la enseñanza como de costumbre. Había cosas en las parábolas de Jesús que todavía no eran capaces ellos de discernir. La idea de la instauración del reino por el Mesías había calado tan hondo en sus mentes que le era difícil entender que habría un tiempo largo de trabajo para que el mensaje del Evangelio calara en los corazones y comenzara la tarea de la edificación de la Iglesia, formada por aquellos que, siendo rescatados de la esclavitud de las tinieblas, son trasladados al reino del Hijo amado. Colosenses, capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La parábola de la cizaña había llenado las mentes de los discípulos y que probablemente habían comentado entre ellos mientras el Señor saludaba a la multitud, y es probable que en el mismo camino hasta la casa fuese motivo de conversación. Sigue diciendo que luego entró en la casa, y allí, en la intimidad del hogar, cuando nadie le estorbaba, podían tener una conversación tranquila con el maestro para aclarar las dudas que tenían sobre la enseñanza de la parábola. Y es que por eso se acercaron a él sus discípulos. Esa es la razón por la que solicitan del Señor la explicación que ellos necesitaban para entender la enseñanza. Es decir, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Note que el maestro respondió a la petición de sus discípulos, explicándoles el significado de la enseñanza que quiso dar con la parábola del trigo y la cizaña. El Señor es también el sembrador supremo, ya que Él había comenzado su ministerio sembrando la buena semilla del Evangelio del Reino. Marcos, capítulo 1 y los versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Se califica a sí mismo como el título que habitualmente usa, por eso dice, es decir, es el Hijo del Hombre. Se ha considerado ya el significado de este calificativo, ya que quienes conocían el significado profético del nombre según aparece en la profecía de Daniel, tendrían en mente aquel a quien se iba a dar soberanía, gloria y reino. Daniel, capítulo 7, versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Sin embargo,
se presenta en la parábola no como el glorioso Rey de Reyes, sino como un humilde sembrador, ya que todo cuanto tiene que ver con las bendiciones de Dios a los hombres, la gracia que salva y la esperanza de gloria proceden de su sembrar divino. Por delegación suya, otros sembradores salieron a sembrar el Evangelio y lo seguirán haciendo hasta el final del tiempo, en el cumplimiento de la gran comisión. Marcos, capítulo 16, y los versículos 15 y 16 dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos ellos son colaboradores en la misión de sembrar la buena semilla, en nombre del Sembrador Celestial, que está con ellos cada día en la tarea de la siembra. Mateo, capítulo 28 y versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La semilla que es el mensaje del Evangelio del Reino también procede del Señor, para que toda la gloria sea suya. Gálatas, capítulo 1 y los versículos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Continuará con el versículo 38, donde dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. En la interpretación Jesús afirma que el campo es el mundo. Desde Agustín y Crisóstomo se ha extendido la interpretación de que el campo es la iglesia, en la que hay buenos y malos conviviendo juntos. Pero esta interpretación no solo exige alegorizar la interpretación de Cristo, sino incluso contradecir en cierta manera su enseñanza, ya que en la oración al Padre expresó que los cristianos no son del mundo. Juan, capítulo 17, versículo 16. Luego, si no son del mundo, mucho menos serán comparables con el mundo. El sentido que Jesús da a esta interpretación es el natural, es decir, todo el mundo donde están los hombres. A este mundo debe de llevarse el Evangelio, como así señala Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Pero no sería en aquel tiempo, ni sería plenamente, sino más adelante y en forma progresiva. En este mundo de personas necesitadas de salvación, se siembra la buena semilla del Evangelio. Mateo capítulo 28 y los versículos 18 y 19 dice: y Jesús se acordó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese que el deseo benevolente de Dios es que todos los hombres en el mundo se salven. La primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A ellos y para ellos vino Cristo, y a ellos y para ellos envió luego el Señor a sus apóstoles primeramente, y a todos los cristianos tras ellos, en todo tiempo y en todo lugar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La segunda interpretación que Jesús da de la parábola tiene que ver con los hijos del reino. Cristo
dijo que esos son la buena semilla. El Señor usa aquí una expresión propia del lenguaje figurado, tomando el fruto por la semilla. Y en ese sentido los creyentes son la buena semilla, porque son el resultado fructífero de la semilla del Evangelio, introducida en el mundo y que dio fruto en cada uno de ellos. Estos son los que aceptan el mensaje de buenas nuevas y dan fruto para Dios. Sin duda, al reino de los cielos se accede por el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 y los versículos 3 al 5 dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nótese que no se trata de los que se consideran a ellos mismos como hijos del reino, pero que en realidad no lo son, como ocurría, por ejemplo, con los judíos, que por ser el pueblo escogido por Dios, se consideraban ellos salvos por esa razón. Mateo, capítulo 8 y versículo 12, dice: Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Son los que han sido salvos por gracia, mediante la fe, y que llevan fruto en mayor o menor proporción. Y en cuanto a la cizaña, Jesús dijo que era figura de los hijos del maligno. Mateo no usa el sustantivo malo, sino el adjetivo maligno, que determina el carácter propio de Satanás y su forma de actuar. Todo aquel que no pertenece al reino, es decir, los que no tienen la experiencia de la salvación, las cizañas son hijos del maligno, en sentido de dependencia espiritual y seguimiento. Tengas en cuenta que ellos pueden ser religiosos, pero sin embargo no son salvos. Juan capítulo 8 y versículo 44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Son aquellos los que hacen del pecado una práctica habitual, manifestando en su obra el carácter espiritual que los vincula con el diablo. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estos son los que, al no practicar la justicia ni amar a sus hermanos, evidencian la relación espiritual contra el que es injusto y carente de amor por condición. La primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 10, dice: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La totalidad de los hombres no regenerados están bajo el maligno. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 19, dice: Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Es bueno recordar que no son apariencias las que salvan, sino la realidad de la fe depositada en el Salvador. Romanos, capítulo 10 y los versículos 9 y 10 dice: Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Y es por eso que hay muchos que conviven por años, tal vez por toda la vida, entre creyentes, pero sin embargo nunca han conocido a Cristo como su Salvador personal. En los momentos propicios manifiestan su condición, y son aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos pueden recitar las Escrituras, interpretarlas e incluso predicarlas, pero sin embargo carecen de vida espiritual, ya que son meros imitadores, pero no son hijos del reino. Casi siempre se manifiesta en ellos los resentimientos, los celos, la ira y otras muchas manifestaciones que los identifica con su padre espiritual, es decir, el diablo. Los siguen en una senda de religiosidad, pero su camino, al no ser de Dios, que es Cristo, en un camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A estos le espera la sentencia final de Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, obreros de iniquidad. Mateo capítulo 7 y versículo 23. Naturalmente que ellos apelarán a las obras que hicieran, pero no hay salvación por ellas, por lo que su destino es la condenación eterna. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. El enemigo que sembró cizaña en el campo es el diablo, como se lee literalmente, es decir, el enemigo que la sembró es el diablo. Note que esta acción impía propia de quien es maligno ocurrió ya desde el principio de la historia humana, cuando introdujo su simiente de pecado en el campo que Dios había sembrado en perfección, como así nos muestra Génesis todo el capítulo 3. La acción diabólica procura impedir que los hombres sean salvos, cegándoles espiritualmente a fin que la semilla del Evangelio no los alcance. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, amo y Señor de esta era, es el Señor de los mundanos. Lucas capítulo 4 y versículo 6 dice: y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Tengas en cuenta que en las mentes de los incrédulos están impedidas para captar el contenido del Evangelio, no sólo por su propia condición enteblenecida, sino por la acción de Satanás en ellos, que procura impedir que la luz del Evangelio de la gracia resplandezca en sus corazones. La acción diabólica procurará alcanzar incluso a los hijos del reino para llevarlos al fracaso espiritual, como así señala la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. De modo que aunque no pueda arrebatarles la salvación, los haga infructuosos, destrozando con ello el propósito de la vida cristiana, que es llevar fruto. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Impedir que un creyente fructifique es conseguir el propósito diabólico de glorificar al Padre. Juan, capítulo 15, versículo 8 dice: si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. También es interesante notar que la siembra que hizo el maligno fue en la noche, y lo hizo mientras que los hombres que trabajan descansaban después de su tarea. El maligno, como malhechor, actúa en las tinieblas para pasar desapercibido y llevar a cabo su malévola acción, ya que después de haber sembrado la cizaña se fue, sabiendo que el germen del mal había sido mezclado con la buena semilla y daría fruto a su tiempo. También es notable observar que esta misma táctica sigue utilizándose en el día de hoy. Para que prospere el mal, es suficiente con sembrar la semilla que se propaga por sí misma, ya que el precio de cuidar de la buena semilla para que germine y fructifique, en cambio, la mala prospera por sí misma, sin ningún tipo de cuidado, y de la misma forma que identificó al enemigo, también identifica el tiempo de la siega, que será el fin del siglo. La idea del fin pudiera conducir a la confusión de entender que se trata del término definitivo de todo, la acción de separación del justo e injusto. No puede comprender específicamente a la Iglesia, por cuanto ésta será arrebatada para estar con Cristo. Tan solo los que estén en Cristo y los que hayan dormido en Él antes de su venida serán llamados para estar para siempre con Jesús. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y los versículos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los juicios de separación seguirán a los distintos momentos del programa de resurrecciones. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 22 al 24 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entre ellos habrá uno establecido para las naciones y otro para Israel, que determinen quiénes son salvos para entrar al reino terrenal de Jesucristo en su segunda venida, como así señala, por ejemplo, en Mateo, los capítulos 24 y 25. Posteriormente, en el final de los tiempos presentes y antes del estado eterno, se procederá a la declaración judicial de condenación para todos aquellos cuyos nombres no se hallen escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los siervos del dueño del campo pidieron autorización para arrancar la cizaña cuando estaba brotando y le fue denegada porque serían enviados segadores en su momento para hacerlo, como señala el versículo 30. Estos segadores en el tiempo final serán los ángeles, es decir, y los segadores son ángeles. Enseña expresamente revelada por Jesús
sobre uno de los ministerios encomendados a ellos. Los ángeles son los servidores de Dios que ejecutan su voluntad y la obedecen. Durante el ministerio terrenal de Jesús, estuvieron a su servicio. Mateo capítulo 4, versículo 14. Y estuvieron dispuestos también para ejecutar su voluntad. Mateo capítulo 26, versículo 53 dice: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Al final del tiempo, se les encomendará también la misión de reunir a los escogidos de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 31, mientras recogerán a los impíos para el fuego eterno. Versículos 41 y 42. A ellos se le encomendará también la selección entre el trigo y la cizaña. Es necesario recordar que, como ya se indicó anteriormente, no debe procurarse un significado para todos los detalles de una parábola, sino simplemente para los que enseñan directamente una misma verdad o una verdad relacionada con la enseñanza principal. Y voy concluyendo con esto. La siega es el fin del mundo, es decir, el periodo de la segunda venida de Cristo y de la separación judicial de los justos y los malvados. Hasta entonces, no se debe de intentar lograr dicha separación, pero por otro lado, extender esto hasta el punto de justificar que personas abiertamente escandalosas permanezcan en la comunión de la Iglesia es distorsionar la enseñanza de esta parábola de forma contraria a su propósito original y contradecir también los mandatos apostólicos, como enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 1 al 13. Amigo y amiga oyente, nos enseña la palabra de Dios cuando dice que los segadores son los ángeles. Pero, ¿de quiénes son esos ángeles? Ya que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Esto es lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 41. Y la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 22, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto está poniendo de manifiesto que Jesucristo resucitó de entre los muertos, es decir, que está a la diestra de Dios y que todo está bajo su control. Amigo y amiga oyente, si aún no tienes a Jesucristo en tu corazón, Él no podrá darte la salvación que Él ganó en la cruz del Calvario a favor de toda persona que viene a Él en arrepentimiento. En otras palabras, Él no podrá salvarte si antes tú no estás dispuesto o dispuesta a recibirle en tu corazón. Una manera muy sencilla, pero también muy espiritual, es la de invitarle a que venga a tu corazón y que venga a tu vida, y Él te cambie ese corazón, cambie tu vida, para que seas una persona conforme a la voluntad de Dios. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, entiendo perfectamente que tu palabra es bien clara, que no hay puntos intermedios, que hay un cielo y un infierno, que hay una gloria, pero también hay una condenación. Yo quiero pedirte perdón por no haberme dado cuenta hasta ahora. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón por ello, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, y prometo servirte todos los días de mi vida. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario.
Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.